Hola a toda nuestra audiencia oyentes online de Radio Migrante Universal, en especial a la comunidad ecuatoriana, venezolana, colombiana y de otras nacionalidades presentes en este hermoso país. Que en la presidencia de esta estación, el doctor Oscar Padrón, en la vicepresidencia, el licenciado Gustavo Izaba, en el control máster, el licenciado José González y quien les habla, la licenciada Yasmina Era. Síguenos y ubícanos por nuestras redes www.migranteuniversal.com y prensa@migranteuniversal.com. Hoy en Dialogando con tenemos como invitada a una persona muy especial como es el consultor político venezolano, el licenciado Gustavo Enrique Azócar Alcalá. El día de hoy, bueno, como ya ustedes más o menos conocen, las personas que tienen alguna información, él es de Barcelona, venezolano, casado con 3 hijos y con una amplia carrera dentro del área comunicacional y política. Bienvenido, colega, es un placer para mí tenerlo como invitado en este espacio. Yasmina, muchísimas gracias por la gran oportunidad de conversar contigo en tu programa. De verdad que me contenta y me honra esta oportunidad de estar en tu espacio. Mi saludo y mi cariño a todo el equipo de Migrante Universal y felicitaciones por ese gran trabajo que están haciendo ustedes allá en Ecuador. Muy bien, gracias. Licenciado, vamos a comenzar hablando un poco sobre qué opina usted en cuanto a los controles migratorios impuestos por el decreto 826 por parte del presidente Lenín Moreno, usted como consultor político. Sí, por supuesto que como venezolano, la decisión del presidente Lenín Moreno obviamente no fue de mi agrado. No fue de mi agrado porque yo trato de ponerme en el lugar de esa gran cantidad de venezolanos que está en la frontera entre Colombia y Ecuador, de esa gran cantidad de venezolanos que está en Ipiales, allí a pocos kilómetros de Rumichaca, queriendo atravesar el río para poder llegar a territorio ecuatoriano. Una gran cantidad de venezolanos que no tienen pasaporte, que no tienen visa, algunos probablemente ni siquiera tienen cédula, porque yo creo que todos sabemos lo complicado que es en Venezuela tener una cédula, una partida de nacimiento, un pasaporte, una visa. Ha sido muy complicado. Y cuando yo me pongo en el lugar de todos esos venezolanos que están allí en Ipiales, esperando para cruzar la frontera, pues tengo que decir que no me agradó mucho la decisión del presidente Moreno porque pienso como venezolano y sé lo que eso afecta a esa gran cantidad de personas que está allí. Pero luego tengo que entender que los gobiernos son autónomos. El gobierno del presidente Lenín Moreno es autónomo, es independiente y como cualquier gobierno está en su derecho de tomar las medidas necesarias para controlar lo que a todas luces es una migración descontrolada. Yo creo que ningún país en América Latina, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, ni Bolivia, ni Uruguay, ni Paraguay, ningún país de América Latina estaba preparado para recibir a la migración venezolana, a la enorme cantidad de venezolanos que ha salido de nuestro país en estos últimos años. Son casi 5 millones de venezolanos los que salieron de aquí y diariamente están saliendo todavía venezolanos en un promedio de aproximadamente 5.000 venezolanos por día que salen de Venezuela para no volver a Venezuela. Esos son 35.000 venezolanos a la semana y son 140.000 venezolanos al mes que se van de Venezuela, que huyen de Venezuela y que van a buscarse otro destino, otro futuro. Entonces, es lógico. Colombia no estaba preparada para recibir al 1.600.000 venezolanos que actualmente están en Colombia. Perú no estaba preparado para recibir a los 900.000 venezolanos que actualmente están en Perú. Ecuador no estaba preparado para recibir
a los casi 400.000 venezolanos que ya están en Ecuador. Entonces, es lógico que un gobierno, frente a la magnitud de la migración, se vea obligado a tomar medidas de control para evitar que esa migración descontrolada se convierta en un problema. Por eso yo trato de entender un poco la postura del presidente Lenín Moreno. Ahora, lo ideal sería tener un equilibrio entre ambas cosas, un equilibrio entre lo que aspira el gobierno de Ecuador y un equilibrio entre lo que aspiran los venezolanos que de manera desesperada están saliendo de Venezuela para irse a otros países, no porque les da la gana de irse, o sea, los venezolanos no están saliendo de aquí a hacer turismo. No es que nos dio por irnos a hacer turismo a Ecuador o a Colombia o a Perú o a Chile, no. La gente está saliendo de Venezuela huyendo. Literalmente, la gente está huyendo de Venezuela. Mira, Yasmina, qué cosa tan complicada, que tú tengas que huir de tu propio país, irte de tu propio país contra tu voluntad, porque desafortunadamente no puedes vivir en tu propio país. Como consultor político, ¿cree usted que son las posibles consecuencias de que crezca la inmigración irregular en base a este decreto impuesto por el presidente Lenín Moreno? Bueno, una cosa es el decreto y otra cosa es que el decreto sirva para detener la migración de venezolanos. Yo no creo que el decreto del presidente Moreno pueda detener la migración venezolana. No lo creo y te lo hablo con propiedad. Mientras tú estás en este momento en Quito, allá en Ecuador, yo estoy ahorita en Cúcuta, la capital del departamento norte de Santander de Colombia. Estoy del lado colombiano. Dentro de un rato me voy a ir nuevamente al lado venezolano. Voy a cruzar otra vez el puente internacional Simón Bolívar rumbo a Venezuela. Yo estoy cruzando esta frontera semanalmente, una o dos veces a la semana. Estoy viniendo a Cúcuta y cruzo el puente internacional Simón Bolívar por San Antonio, o cruzo el puente Francisco de Paula Santander por Ureña, o algunas veces cruzo el puente Unión allá en Puerto Santander y el municipio Francisco Javier García de Hevia del estado Táchira. Y te puedo decir que el flujo de venezolanos no se ha detenido nada. Aquí, todos los días, por esta frontera donde yo me encuentro, todos los días cruzan aproximadamente 45.000 venezolanos. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, cruzan de un lado a otro entre 45.000 personas. Y de esas 45.000 personas, aproximadamente 5.000 cruzan de Venezuela a territorio colombiano para no regresar más. Algunos se van a quedar en Colombia, pero otros buscarán la manera de cruzar hasta Ecuador, otros buscarán la forma de cruzar hasta el Perú, otros buscarán la manera de llegar a Chile, otros buscarán la forma de llegar a Argentina. Es decir, la gente sigue huyendo. ¿Y por qué sigue huyendo? Porque la situación de Venezuela empeora cada día. Venezuela empeora cada día. No hay comida, no hay medicina, los servicios públicos están colapsados, no hay gasolina, no hay gas doméstico, no hay transporte, no hay repuestos para los vehículos, no hay aceite para los motores, no hay caucho, no hay baterías, los apagones, el racionamiento de energía eléctrica. Yo vivo en Táchira, en San Cristóbal, y en San Cristóbal el racionamiento es de aproximadamente 10 horas diarias. O sea, 10 horas diarias todos los días estamos en San Cristóbal sin luz. Y en otras poblaciones del Táchira el racionamiento es de 12 y 15 horas diarias. Entonces, la gente está huyendo y eso no lo va a detener el decreto de Lenín Moreno, ni el decreto del presidente Vizcarra en el Perú, ni el decreto del presidente Piñera en Chile. La gente siempre buscará la manera de huir, de salir, porque
Quedarse en Venezuela es prácticamente quedarse a morir en Venezuela. Y la gente obviamente no quiere morirse en Venezuela. Sí, licenciado, el día de hoy se van a reunir cancilleres del TIAR, ¿no? En Nueva York para invocar el pacto de defensa por la crisis en Venezuela. ¿Cuál es su percepción en base a esta reunión? Mira, a mí me parece muy importante esa reunión de cancilleres para evaluar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR, las siglas del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Me parece muy importante que los cancilleres se reúnan, me parece muy importante que los cancilleres evalúen la situación de Venezuela, me parece muy importante que los cancilleres revisen cuáles son las opciones que nos quedan. Eh, pero también debo decir que a veces siento reuniones, documentos y comunicados van y comunicados vienen, y de ahí no pasamos, de ahí no pasamos. Yo sé y trato de entender que la diplomacia es así. La diplomacia son comunicados, declaraciones, documentos, análisis que los diferentes países hacen sobre la situación de Venezuela. Bueno, está muy bien. Uno tiene que aprender a aceptar todo eso. Pero con el debido respeto, yo le quiero decir a todos los cancilleres del Grupo de Lima y le quiero decir a los cancilleres y a los gobiernos de los 60 países que apoyan al presidente Guaidó que el tiempo se nos está acabando. El tiempo se agota. Venezuela está muriendo. Venezuela está siendo asfixiada por la dictadura. La dictadura nos está asfixiando. La dictadura nos está matando. La dictadura nos está asesinando poco a poco. Mira, cada 20 minutos un venezolano es asesinado en cualquiera de los 23 estados y los 335 municipios. Cada 20 minutos. Es decir, que mientras los cancilleres hablan, dialogan, conversan, la gente se está muriendo en Venezuela. Sí, licenciado, ¿cree usted que este es el momento para poder hacer una intervención militar en Venezuela? Yo lo que creo es que ya el tiempo de los discursos y los comunicados como que ya pasó. El dictador se está burlando de la comunidad internacional, se ríe de la comunidad internacional, se burla, se mofa en las narices de la comunidad internacional, porque siente que la comunidad internacional no puede hacer nada. Tú ves cómo el dictador hace todos los días cadenas de radio y televisión para burlarse, para mofarse, para reírse. Mira cómo se burló del diálogo en Oslo, del diálogo en Barbados. Se burló de la buena fe del Papa Francisco cuando el Vaticano intentó ayudar con el diálogo. Se burló de la buena fe del reino y del gobierno de Noruega que intentó hacer algo con el diálogo. Y se ha burlado y se ha mofado y se ha reído de todos los gobiernos que han dicho esto hay que dialogarlo, vamos a dialogar, vamos a conversar, porque el dictador nunca ha creído en el diálogo y nunca ha creído en la conversación y en nada de eso. Y mientras el dictador se burla, se ríe y se mofa de la comunidad internacional, los venezolanos se están muriendo. Entonces, sí, licenciado. yo creo que llegó la hora de más contundencia. Señores de la comunidad internacional, más contundencia en lo que vayan a hacer. No sé si lo que van a hacer es intervenir militarmente en Venezuela. No sé si lo que viene es una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Pero lo que vayan a hacer, háganlo ya, antes de que los venezolanos que todavía estamos en Venezuela terminemos muertos. Así es, licenciado. El presidente Juan Guaidó dio unas declaraciones donde comentó que la liberación del diputado Edgar Zambrano es debido a la presión internacional y del informe por Bachelet. ¿Cree usted que pudo haber sido por eso? Mira, la liberación del diputado Edgar Zambrano
del gran amigo, el diputado Edgar Zambrano. Por cierto, debo manifestar mi satisfacción porque por lo menos uno de los casi 700 presos políticos que hay en Venezuela, por lo menos uno ya está en libertad, que es el diputado Zambrano. Pero que no se nos olvide que allá todavía quedan 699 presos políticos todavía, que también deberían ser puestos en libertad. Y ojalá los pongan en libertad lo antes posible. Pero la liberación de Edgar Zambrano demostró solo una cosa, que en Venezuela no hay independencia de poderes, que es lo que nosotros hemos denunciado desde hace ya 20 años, desde que estaba Hugo Chávez. En Venezuela se acabó la independencia de poderes. Fíjate, Maduro, el dictador, chasquea los dedos y dice, libérenme a Edgar Zambrano, y a los 5 minutos Edgar Zambrano sale. Maduro dice, libérenme a Pedro, y a los 5 minutos Pedro sale. Pero así como Maduro chasquea los dedos para decir, libérame a Zambrano y libérame a Pedro, Maduro también chasquea los dedos y dice, méteme preso a Pedro y Pedro va preso. Méteme preso a María y María va presa. Es decir, no hay independencia de poderes en Venezuela. El poder judicial está secuestrado por el poder ejecutivo. El poder judicial está secuestrado por el dictador. Y en Venezuela va preso el que el dictador le da la gana y sale en libertad el que el dictador le da la gana. Eso, donde quiera que se vea, se llama dictadura, se llama tiranía. Todos los poderes concentrados en una mano, eso es tiranía, y eso es lo que hay en Venezuela. Por eso es que aquí no se puede confiar en la justicia. Enhorabuena por el diputado Edgar Zambrano. Qué bueno que ya está en libertad, que ya está con su esposa, que ya está con sus hijos, con su familia. Por supuesto que nos reconforta y nos contenta, pero qué lamentable que tengamos que ver todos los días este triste espectáculo de una nación donde el poder judicial, los jueces, los fiscales, los tribunales están a la orden de un tirano y de un dictador que es el que decide quién va preso y quién no. Sí. ¿Qué piensa usted en cuanto a la solicitud de posible inclusión de Venezuela en la lista de los países que violan la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, Venezuela es un estado forajido, es un estado forajido. Aquí no hay democracia, aquí no hay libertad, aquí no hay respeto a los derechos humanos, aquí no hay respeto al derecho a la vida, aquí no se respeta el debido proceso, aquí no hay derecho a la salud, aquí no hay derecho a la vivienda. Miren, estos días sacaron a una familia de una casa porque la familia se negó a firmar una planilla contra Donald Trump. Entonces, imagínate cómo están las cosas en Venezuela. Así que yo creo que Venezuela va a estar pronto en todas las listas, las peores listas. La lista de los países que patrocinan el terrorismo, por ejemplo. Yo creo que esa lista la encabeza en este momento Venezuela. ¿Por qué la encabeza Venezuela? Bueno, porque en Venezuela hasta ahora hay plenamente identificados 3 grupos terroristas. En Venezuela está el Hezbollah, el grupo terrorista islámico del Hezbollah. En Venezuela está las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son un grupo narcoterrorista. Y en Venezuela está también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es otro grupo narcoterrorista. Entonces, un país que alberga al menos a 3 grupos terroristas tiene que ser un país que patrocina el terrorismo. Y ojo con esto, yo estoy adelantando una investigación y la tengo muy adelantada sobre la presencia de elementos de Al Qaeda en Venezuela. De elementos de Al Qaeda, del grupo terrorista Al Qaeda en Venezuela. Se descubrió hace unos meses atrás que en Brasil había una célula terrorista de Al Qaeda y esos terroristas de Al Qaeda que estaban en Brasil, tan pronto fueron descubiertos por las autoridades, cruzaron la frontera ¿hacia dónde? Hacia Venezuela. Así que es probable que dentro de poco ya no solamente tengamos a la FARC, al ELN y al Hezbollah, sino que dentro de poco también nos vamos a dar cuenta de que tenemos a una célula terrorista de Al Qaeda en territorio venezolano. Entonces, eso es un país que patrocina el terrorismo y la comunidad internacional tiene que hacer algo para sacar a una dictadura que patrocina el terrorismo internacional.
¿Habrá una solución a largo y corto plazo para la migración venezolana? ¿Qué están haciendo los gobiernos para esto, para detener esta migración que existe actualmente? La migración venezolana no se va a detener hasta tanto Nicolás Maduro salga del poder. Mientras el tirano Nicolás Maduro continúe al frente de la dictadura venezolana, la migración venezolana va a continuar. Mientras Maduro continúe siendo el hombre que ejerce todos los poderes en Venezuela, la migración no se va a acabar, al contrario, va a continuar y probablemente va a aumentar incluso. Porque, ¿por qué se está yendo la gente de Venezuela? Se está yendo de Venezuela, entre otras cosas, por culpa de Nicolás Maduro, por las políticas económicas de Nicolás Maduro, por la destrucción que ha hecho Nicolás Maduro de la economía venezolana. Nicolás Maduro destruyó la economía venezolana, acabó con los sectores productivos, acabó con las empresas, acabó con el comercio, acabó con Petróleos de Venezuela, acabó con la producción agrícola y pecuaria, acabó con la producción de café, de cacao, de arroz, de maíz, acabó con la producción de leche. O sea, Maduro es algo así como el Barbarazo, aquella célebre canción de Wilfrido Vargas por allá por la década de los 70. Es decir, hasta el queso que había en la mesa se lo comió. Este señor acabó con todo en territorio venezolano y la gente huye de ese país porque ese país está siendo sometido a un proceso de destrucción. ¿Cómo parar la migración? Saquen a Maduro. Cuando saquen a Maduro, se para la migración. Y algo más importante, cuando salga Maduro, los 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, el 99,9% de esos venezolanos al otro día se monta en un avión o en un autobús, en un carro y regresa para su país. Y se acaba el problema migratorio. Y se acaba el problema migratorio en Venezuela. Sí. Entonces, queremos resolver la crisis migratoria. Saquen a Maduro. Así de simple. Licenciado, usted que actualmente ha estado en la frontera, ¿ha visto algún tipo de xenofobia en contra de los venezolanos? Sí la he visto, por supuesto. Yo he tenido la, la fortuna, gracias a Dios y a la providencia, he tenido la fortuna en estos últimos 10 años de viajar por casi toda América Latina por asuntos de trabajo. He viajado a dictar conferencias, a dictar talleres, a brindar asesoría política y empresarial aquí en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, he estado en Argentina, estuve en Uruguay, en República Dominicana, estuve en Curazao, fui a México también, por supuesto a Estados Unidos. Y he visto, porque lo he visto, no contra mí directamente, pero lo he visto hacia otros venezolanos. Por supuesto que he visto la xenofobia, la he visto y la he sentido. Insisto, no contra mí, yo en lo personal, que alguien haya tenido alguna actitud xenofóbica contra mí, no, pero sí he tenido oportunidad de verla. He visto actitudes xenofóbicas hacia otros venezolanos y algunas veces he tenido que intervenir incluso frente a esas actitudes xenofóbicas. Y eso lo he visto aquí en Colombia, lo vi en Panamá, lo vi en Perú, lo vi en Ecuador, lo vi en República Dominicana, lo vi en Curazao. Y da mucho dolor, da muchísimo dolor. Y no solamente dolor, da también otra palabra que comienza por A y termina con A, ¿verdad? Ver cómo alguna gente maltrata a los venezolanos. Entonces, es lamentable, pues, porque, mira, Venezuela durante muchísimos años fue un país receptor de migrantes. Nosotros recibimos migrantes durante más de 30, 40 años de cualquier parte del mundo y los recibimos con los brazos abiertos y nunca le pedimos a nadie ni visa, ni papeles, ni documentos. A Venezuela llegó medio mundo, trabajó, llegaron ecuatorianos, peruanos, colombianos, portugueses, españoles. Bueno, ¿de dónde no llegaron?
a Venezuela. No hay un solo rincón de Venezuela donde no haya una bodega, un almacén, ¿verdad? De árabes, de turcos, donde hay una ferretería de un peruano, de un ecuatoriano, un taller, lo que sea. Todavía los hay. Y entonces uno a veces dice, ¿cómo es que nosotros que fuimos tan espléndidos y tan abiertos con los migrantes que fueron a Venezuela en la época de la bonanza, sobre todo entre los años 70 y 80, cuando el precio del petróleo y la bonanza y el está barato dame dos, permitió que mucha gente fuera a Venezuela? Y a veces uno dice, pero bueno, si nosotros los recibimos a ustedes a toditos con los brazos abiertos y les permitimos crecer profesionalmente, familiarmente, les permitimos avanzar, montar sus empresas, sus negocios, sus comercios, sus restaurantes, sus ferreterías, sus mueblerías, sus tintorerías, sus panaderías, lo que fuera, sin ningún problema. A veces uno dice, ¿cómo es posible que ahora nos tengan ustedes que tratar tan mal? Claro, hay un elemento aquí también que hay que anotarlo. Así como de Venezuela se han ido muchísimos venezolanos buenos, que son la gran mayoría, también se fueron lo que llamamos los peorcitos. Y esos peorcitos, que son poquiticos, un grupito en cada país, son muy pocos realmente, pero hacen mucho daño. Han sido muy dañinos, han sido muy dañinos. Los delincuentes, los ladronzuelos, los antisociales, los secuestradores, que en lugar de irse a otro país a tratar de crecer, de avanzar, de construirse un mejor futuro, se fueron a robar a Ecuador, o se fueron a robar a Perú, o se fueron a robar a Panamá, o se fueron a robar a cualquier parte del mundo. Bueno, es un grupito muy pequeño, muy minúsculo, pero cuánto daño ha hecho, cuánto daño ha hecho, porque cada acción amponil que hacen esos minúsculos grupitos de venezolanos nos ha hecho, por supuesto, mucho daño. Y alguna gente piensa erróneamente que cuando un venezolano mata, o cuando un venezolano secuestra, o que cuando un venezolano roba, alguna gente cree que es que todos los venezolanos somos así. Y no es así. El 99,99% de los venezolanos somos gente que nos gusta trabajar. Somos gente que nos gusta ganarnos el pan con el sudor de la frente. Somos gente echado para adelante, que trabajamos y trabajamos duro, que no nos gusta que nos regalen nada. No, que lo poquito que tenemos lo tenemos porque lo trabajamos, porque lo produjimos, porque hicimos el esfuerzo para tener esas cosas. Eso somos el 99,99% de los venezolanos. Y los ejemplos sobran. Mira que en el Perú, en el examen que hicieron para aceptar los médicos, el médico que sacó la mayor puntuación en todo el Perú, en todo el examen, era venezolano. En Chile, los médicos venezolanos están dejando el nombre del país por lo más alto. Y seguramente en Ecuador, donde tengo entendido que hubo un examen también para médicos, creo que hace un mes o algo así, yo estoy seguro que los primeros lugares también lo van a ocupar los médicos venezolanos. Es decir, bueno, tenemos que seguir echando para adelante y demostrándole a la gente que los venezolanos somos muchos más, que los buenos somos más que esos poquiticos malandritos que se fueron a echar varilla por ahí en Así cualquier es, parte. licenciado. Sí, licenciado, usted me acaba de confirmar que existe xenofobia en Colombia. ¿Tiene algún tipo de información donde si los estados están trabajando actualmente para evitar esa xenofobia? Porque es algo Sí, público. sí, por supuesto que sí lo están haciendo. Y me consta, lo he visto también. Yo he visto al presidente Iván Duque eh, haciendo permanentemente actividades, llamados, invocando la solidaridad de los colombianos para con los venezolanos. Pero ojo, los que practican la xenofobia tampoco es que son muchos, también son un grupito. Esos son 2 o 3 o 4 o 5, pero esos también hacen bulla, evidentemente. Cuando yo hablo de xenofobia no quiero decir que es que la gran mayoría de los colombianos están tomando actitudes xenofóbicas contra los venezolanos, todo lo contrario. Yo diría que el 99,9% de los colombianos está feliz de que los venezolanos estemos aquí y nos abren las puertas y nos atienden y nos brindan cariño y están preocupados por nosotros y nos ayudan. Han sido muy solidarios los colombianos con los venezolanos. En ese sentido lo debo reconocer.
Pero sí hay pequeños brotes de xenófobos por allá, esporádicos, ¿no? Uno que otro, como lo hay aquí, como seguramente lo hay en Ecuador y en otras partes del Sí. mundo. Pequeños brotes que no opacan bajo ninguna circunstancia el apoyo que sentimos nosotros los venezolanos de los colombianos y seguramente el apoyo que reciben ustedes y que sienten ustedes allá de los ecuatorianos. Ujú. Para finalizar, licenciado, ¿cuál sería el aporte de Gustavo Azócar para la comunidad venezolana? Mira, yo trato todos los días de poner mi granito de arena. Es un propósito de vida. Yo tengo un propósito de vida y mi propósito de vida es ayudar permanentemente, colaborar permanentemente en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. Yo pongo mi granito de arena para ver de qué modo eh, colaboro, ayudo, aporto para que Venezuela pueda salir lo antes posible de esta crisis que nos está agobiando. También intento ayudar a mi comunidad fuera de mi país. Aquí me reúno con venezolanos, converso, intento darles ánimo, busco la forma de coadyuvar, de ayudar, de ser solidario, no solamente de palabras, sino de acciones también con los venezolanos que están siendo más golpeados y en situación de mayor vulnerabilidad. Utilizo mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, para mantener informada a la gente sobre lo que está pasando en Venezuela, porque en Venezuela hay una censura que ha impuesto la dictadura para que los venezolanos no sepan lo que está pasando en el país. Es decir, yo no descuido ni por un solo momento mi sagrado deber de poner mi granito de arena todos los días para que la dictadura de Nicolás Maduro caiga y para que caiga pronto. Eso es un propósito de vida, pero también busco de alguna manera orientar, educar, estimular, sembrar esperanza, mientras la dictadura siembra desesperanza para que la gente se sienta agobiada, desesperanzada, abatida, como que ya no hay nada que hacer. Y bueno, tú sabes, el último que salga, que apague la luz, ¿verdad? Yo trato de sembrar esperanza y le digo a la gente, no pierda la esperanza, no pierda la fe, no le dé el gusto a la dictadura. La dictadura lo quiere ver usted abatido, cariacontecido, golpeado, malogrado, como si ya no hubiese nada que hacer en Venezuela contra ellos. No, no le dé el gusto a ellos. La esperanza hay que mantenerla, la fe hay que mantenerla, la convicción hay que mantenerla, porque estoy convencido de que esta dictadura va a salir, de que esta dictadura va a terminar. Nicolás Maduro va a salir del poder, tendrá que abandonar el poder más temprano que tarde. Y más temprano que tarde podremos entonces reencontrarnos todos los venezolanos para el trabajo más difícil, que es reconstruir a Venezuela. Porque lo que nos viene es más duro que lo que tenemos, es reconstruir sobre las ruinas que estos carajos van a dejar de Venezuela, si es que dejan ruinas, pues es capaz que hasta las ruinas se las llevan, ¿verdad? Bueno, pero sobre las ruinas de lo que dejen, tenemos que reconstruir al país. Y no lo puede reconstruir una sola persona, no lo puede reconstruir Juan Guaidó él solo, ni lo puede reconstruir Yasmina Era solo, ni Gustavo Azócar solo, no. Todos tenemos que reconstruir a Venezuela. De verdad que muy agradecida. Bueno, la entrevista, estoy muy satisfecha con todas sus respuestas y me imagino que nuestros oyentes también. Agradecida nuevamente por esta entrevista. Fue un placer de verdad haberlo tenido. Y bueno, las puertas de este espacio están abiertas para cualquier momento que usted quiera intervenir o dar alguna información desde donde quiera que usted se encuentre. Entonces, fue un placer. Yasmina, te mando un abrazo grande, te mando un beso enorme. Pronto nos veremos por allá en Quito para darte el abrazo y el beso personalmente. Y un abrazo también para todo el equipo de Migrante Universal, ese hermoso proyecto que ustedes tienen allá. Aquí también estamos a la orden para cuando ustedes quieran. Sí, este es un proyecto de emprendedores, emprendedores venezolanos y bueno, ahí estamos. Estamos Qué en bueno. ese camino, gracias a Dios.
Bueno, Bueno, en la cuenten presidencia conmigo. sí, me despido hasta la próxima semana con muchas bendiciones para todos y un beso a toda mi gente hermosa. En la presidencia de esta estación, el doctor Oscar Padrón, en la vicepresidencia, el doctor Gustavo Izaba, en el control máster, el licenciado José González y quien les habla, Yasmina Era. Hasta luego. Chao, chao.